Es un gusto estar con ustedes nuevamente, no solo con este grupo de personas que está presente en este lugar, sino también a través de la pantalla de televisión o del internet. Nuestro tema para el día de hoy, el anticristo, su falsificación casi perfecta. Recuerden que estamos en un momento muy especial de la historia de este mundo. El tiempo se acaba. Y recuerden que debemos despertar, debemos redefinir algunas cosas. Y ese es el propósito de nuestro tema. Antes de seguir, les pido que tengamos una palabra de oración. Dios nuestro, te pedimos que sea tu Espíritu el que ilumine nuestras mentes para que al exponer lo que tu palabra dice, sea tu verdad. Y quienes estén escuchando estas palabras, que las reciban, oh Dios, iluminadas por tu Espíritu también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en los temas anteriores, en el libro de Apocalipsis, que Dios quería que el mundo conociese que Él ve solamente dos iglesias. A una iglesia Él la llama mi iglesia y está representada en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 12, como una mujer vestida de blanco. Pero también habla de otra iglesia que no la llama su iglesia, sino la llama la iglesia de Satanás, por todas las características que da. Y esta iglesia está representada por una mujer vestida con colores especiales, adornada de cosas especiales, que tiene una copa en su mano con la cual hace beber un vino a todo el mundo que los embriaga. También hemos visto que las dos iglesias tienen un tema central. El tema es adoración. La iglesia verdadera es la que da adoración a Dios. La iglesia falsa, a Satanás no le importa a quién adora. Pueden adorar lo que quieran según Satanás. Luego estudiamos en nuestro último tema que tanto Dios como Satanás en el tiempo del fin van a aplicar una marca, van a aplicar un sello sobre sus seguidores. La marca o el sello de Dios y la marca o el sello de Satanás. Yo le he preguntado a varias personas, ¿cuál es la marca de la bestia? Porque así lo describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Necesitamos como cristianos estar seguros cuál es la marca, cuál es el sello de Dios. Necesitamos conocerlo de acuerdo a la Biblia, no lo olviden. Hoy día quiero que comencemos nuestra meditación, nuestro estudio, con un texto que aparece en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 vamos a leer allí, y ustedes ya saben, allí está el relato de cómo este mensaje de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación, este mensaje de Apocalipsis es un mensaje enviado por Dios a través de una serie de instrumentos hasta llegar finalmente a los siervos de Dios. Así que es un mensaje para todo aquel que se considere hijo de Dios, que se considere siervo de Dios. No importa a qué iglesia pertenece. Si usted piensa que es siervo de Dios, el libro de Apocalipsis tiene un mensaje para usted. Haría bien en prestarle atención. Aquí, en este primer capítulo, vamos a leer lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
les pregunto, ¿en qué día, según la nominación o como lo llamamos nosotros hoy, en qué día estaba Juan teniendo esta visión? Cuando yo hago esta pregunta, los que me están mirando y los que están aquí, tal vez los que están aquí van a estar de acuerdo, pero los que me están mirando se van a dividir. Porque para esta pregunta hay tres respuestas. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿U otro día? Hay otra pregunta importante. ¿Da lo mismo guardar un día que otro? En verdad, esta segunda pregunta ya la contestamos en el tema anterior. Así es que ustedes deberían poder darme esa respuesta, excepto los que no estuvieron aquí el tema anterior. Pero la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? La respuesta está bien dividida. La mayoría, y la mayoría está formada por un 99% de los cristianos. Esto es una buena cantidad, ¿saben cuántos? 2.161 millones. 2.161 millones de cristianos, y cuando digo cristianos, allí están pues todos los que se llaman cristianos. Tanto católicos, ortodoxos, protestantes, allí están todos. Ellos dicen que el día del Señor es el día domingo. Y hay una pequeña minoría. La minoría está formada tan solo por el 1%. Son alrededor de unos 18 millones en el mundo que dicen que el día que Juan tuvo esta visión, es decir, el día del Señor, es el día sábado. Y aquí entonces yo estoy seguro que ustedes también tienen ya su opinión formada. Pero para asegurarnos, debemos confirmar nuestras creencias con la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo tengo aquí la declaración ilustrando lo que acabo de decir de un padre, un sacerdote católico llamado Jordi Rivero. Él dice lo siguiente, lo saqué de su página en internet, Corazones, organización, la porción apologética, y bajo el título de Sábado. Allí él dice lo siguiente: desde el tiempo del Nuevo Testamento, tiempos apostólicos, dijo él, el domingo reemplazó al sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto y descansar de las labores. Luego él sigue diciendo, es un hecho histórico que desde el principio, desde el siglo I, los cristianos celebran el día del Señor el domingo. Por otro lado, la minoría, que está compuesta por bautistas del séptimo día, adventistas del séptimo día y algunas otras iglesias que forman en todo el mundo el 1% de los cristianos, ellos dicen que el sábado, el séptimo día de la semana, sigue siendo el día de descanso semanal que estableció Dios como día del Señor en la creación y en el Sinaí, porque ni Jesús ni los discípulos cambiaron el día de reposo en el primer siglo. Ustedes ven que estas dos declaraciones se oponen. ¿Pueden los dos grupos tener la razón? Otra vez, ¿quién va a ser el juez en esta discusión que se puede plantear? Naturalmente que para los cristianos debiera ser ¿qué?
La Biblia. La Biblia debiera ser nuestro juez, que determine quién tiene la razón. Recuerden que hay un tercer grupo de seres humanos que no les importa qué día es el día de descanso, o descansan otro día en adoración a sus dioses. Y miren, en el mundo, esta gente que no le importa qué día hay que descansar, forma el 67% de los seres humanos. Pero ellos no creen en la Biblia como la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos debiéramos estar de acuerdo, ¿les parece? Porque todos decimos usar la Biblia como nuestro libro guía. Sin embargo, allí estamos en desacuerdo. Vamos a ir a buscar la respuesta enseguida. Si la Biblia es nuestra guía, vamos a buscar la respuesta. Vamos al libro de Marcos. Ustedes tienen sus Biblias, ábranlas allí. Marcos capítulo 2. No vamos a leer todos los versículos, vamos a leer solo los que tienen que ver con el tema. Pero mientras están buscando, déjenme decirle que aquí está el relato cuando los discípulos pasan por un sembradío de trigo. Y cuando van allí el día sábado por ese sembradío, toman de las espigas de trigo y las frotan con sus manos para comer el trigo. Y con Jesús iban también algunos fariseos. Y los fariseos le reclaman a Jesús porque sus discípulos, según ellos, estaban trabajando en día sábado al cosechar del trigo. Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús, que es la respuesta que nos interesa para responder la pregunta que planteamos en el comienzo. ¿Cuál es el día del Señor? Ahora, el que nos va a responder es el Señor, porque Jesús es el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Si Él es el Señor, pues qué mejor que preguntarle a Él cuál es su día. Y miren lo que Él dijo a los fariseos, que le reclamaban por la forma como los discípulos estaban guardando el día sábado. ¿Qué dijo Jesús? Leamos el versículo 27. También les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego el versículo 28. Este es clave. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y allí las letritas esas chiquitas, mi Biblia me manda a leer abajo que dice, aquí equivale a sábado. Creo que eso me deja mucho más claro este pasaje. Porque aquí está diciendo Jesús, el día de sábado fue hecho a causa o por causa del hombre. ¿A qué incidente, a qué hecho se está refiriendo Jesús con esto que está diciendo? A un hecho que ocurrió ¿cuándo? En la creación. El hombre fue hecho primero y después, por causa del hombre, para beneficio del hombre, para que el hombre tuviera algo especial, se hizo el sábado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por eso Él dice en el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre aún, no solo allá en la creación, sino ahora que estoy paradito delante de ustedes, aún sigo siendo el Señor del sábado. Pregunto, ¿cuál es el día del Señor? Es el sábado. Hoy día, para la mayoría de los cristianos, el día del Señor es el domingo. Pero veamos en qué orden están presentado el sábado entre los días de la semana en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan el relato de la creación, ¿qué día ocupó el sábado? El séptimo día. ¿Están de acuerdo o necesitamos ir a Génesis?
Si alguien tiene alguna duda, vaya allí al libro de Génesis. En el capítulo 1 va a encontrar cuál es el orden que tiene el día de reposo, el día de descanso. Luego, cuando Dios llamó a Israel para que fuese su pueblo, lo llevó al monte de Sinaí y allí él, yo lo diría en términos humanos, él personalmente le dio a Moisés los mandamientos escritos en unas tablas de piedra. ¿Recuerdan el incidente? Él escribió esos mandamientos. No le dijo a Moisés que los escribiera, él los escribió por si había alguna posibilidad de equivocación de parte de Moisés. Y cuando él escribió allí el cuarto mandamiento, en el libro de Éxodo está, para los que lo quieran confirmar, allí en el cuarto mandamiento, Dios escribió que el día sábado ocupa ¿qué día durante la semana? El séptimo día, otra vez. Quiero destacar entonces que Dios estableció desde la creación un ritmo semanal. En la creación, al día séptimo, Él lo reposó. Él lo bendijo y lo hizo santo. Lo santificó. ¿Y qué significa hacerlo santo? A ver, ayúdenme. ¿Qué significa hacerlo santo? Apartado, separado para uso sagrado. Eso significa santificar algo. Desde la creación, Dios separó el séptimo día de la semana para que fuera santo, para que fuera sagrado, dedicado a Él. Y entonces ahí estableció el ritmo de la semana. Cuando llegaba el séptimo día, ¿qué había que hacer? Había que volver a contar otra vez. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y descanso. Y cada semana los seres humanos debían haber mantenido este ritmo semanal. ¿Saben ustedes que todos los problemas que estamos teniendo en el mundo, con esto de la ecología, del calentamiento global, ¿han escuchado de esas cosas? Todas esas cosas no hubiesen pasado si los seres humanos hubiesen guardado este ritmo semanal. ¿Creen ustedes eso? Hoy día las fábricas no paran. La gente tiene que trabajar los 7 días de la semana. Viven estresados, viven nerviosos, con úlceras, etcétera, etcétera. Ustedes ven todos los problemas que ha traído el no respetar este ritmo semanal. ¿Cuál es el primer día y cuál es el séptimo día? Yo le voy a pedir a mi hermano Esaú que venga y me ayude a mostrar una reliquia. Quiero mostrarles esta reliquia porque ya no se encuentran. Le voy a pedir que él muestre lo que tiene en sus manos. Es un diccionario. Estos ya son de colección, porque ya no se encuentran fácilmente. Este libro de colección nos dice lo siguiente bajo la palabra domingo. ¿Por qué no nos lees, Esaú, lo que dice tu diccionario bajo la palabra domingo? Primer día de la semana. Espero que le crean a lo que leyó Esaú. Yo les voy a mostrar lo que dice ahora el mismo diccionario, solo que cuando uno lo estudia o lo ve en la computadora, por internet. Aquí está lo que dice hoy día el diccionario de la computadora. Domingo, séptimo día de la semana, primero de la semana litúrgica. ¿Qué pasó aquí? Alguien está cambiando las cosas. ¿Les parece? Vamos a ver lo que dice el diccionario
bajo la palabra sábado. El diccionario antiguo, este era el que usaba yo para ir a la escuela. Sábado, séptimo y último día de la semana. Muchas gracias. ¿Pueden confirmarlo después? Muchas gracias, Esaú. Ustedes ven que algo no está en armonía. Tal vez esto es lo que ha producido que hoy día la gente no sepa realmente cuál es el primero o cuál es el séptimo. Pero ustedes ven que hace pocos años atrás, los diccionarios decían que el sábado es el séptimo y los diccionarios decían que el domingo era el primero de la semana. ¿Qué ha pasado en el calendario? Yo sé que algunos de ustedes están pensando en eso y algunos de ustedes que están en casa tal vez ya están mirando el calendario que está en la pared. En el calendario también ha habido un cambio. Los calendarios antiguos dicen que el séptimo día es el día sábado y ese es el que está en rojo al final. Ahora el calendario también ha cambiado. Y aquí tienen ustedes la presentación de un calendario que tiene el día domingo como séptimo y el color rojo. Quiero llevarlos ahora a un mensaje que salió hace muy poco tiempo. Ustedes han escuchado acerca de la encíclica papal de Francisco I. Sería bueno que le prestaran atención. Esta encíclica papal, él la dio para toda la humanidad. Miren, toda la humanidad. Esta encíclica papal se llama Laudato Si, mi Signore. Este significa en español, alabado sea mi Señor. En esta encíclica, él pide a la humanidad, hace una invitación urgente, esto es parte de lo que está escrito allí, una invitación urgente a un diálogo sobre el modo como estamos destruyendo o construyendo nuestro planeta. El Papa Francisco está preocupado porque el mundo está yendo de cabeza. Dentro de poco no habrá futuro para nuestros hijos. Yo veo varias mamitas aquí con sus hijitos pequeños. Debiera preocuparles esto. El Papa Francisco está preocupado. Y entonces está invitando al mundo a algo. Y presten atención lo que él dice. Quiero compartir lo que dice en el capítulo 2 de esta encíclica, bajo el título El Evangelio de la Creación. Miren lo que él escribe en esta encíclica. Él dice en el inciso 71, o el artículo 71, la tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación de nuestra tierra, esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto ¿a qué? A los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. ¿No es eso de lo que estábamos hablando? De este ritmo de la semana. 6 días trabajarás y el séptimo deja de trabajar. Descansa, porque es el día de Jehová. Eso es lo que Dios decía. Aquí él parece que está recordando lo mismo. ¿Sí lo notan? El ritmo semanal. Luego él sigue diciendo, esto se muestra, por ejemplo, en la ley del Shabbat. Shabbat significa descanso. ¿Qué día dice él? El séptimo día. Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat.
Qué interesante que todo el mundo hiciera caso de esto. Se solucionarían muchos problemas. Es lo que está diciendo en su primera parte. Pero ustedes ya saben que él no enseña que hay que descansar el Shabbat, el séptimo día, el día sábado. Él enseña que hay que descansar otro día. ¿Cómo llama la Biblia al día domingo? Y vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. El domingo en el Nuevo Testamento. Tienen sus Biblias preparadas, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 1. No vamos a leer todos los textos. Hay 8 versículos en la Biblia que hablan acerca del primer día de la semana. Marcos 16, 1 y 2 para los que están tomando nota. Marcos 16, 9. Lucas 24, 1. Vamos a leer Mateo 28, 1. Noten lo que dice allí. Pasado el día de reposo. ¿A qué día equivale eso? Al día sábado. Pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Les pregunto, el día que nosotros hoy le llamamos domingo, ¿qué número o qué numeración se le da en la palabra de Dios? El día en que Jesús resucitó es el primer día. ¿Estamos todos de acuerdo los cristianos? Yo creo que sí. Porque la mayoría de los cristianos aceptan que Jesús resucitó el día domingo. Y la Biblia a este día lo llama primer día de la semana. Los demás textos, Marcos 16, repite la misma explicación. Marcos 16, 1 y 2, en el versículo 9 sigue hablando de este mismo día. Y Lucas exactamente lo mismo. Quiero que vamos ahora a Juan. Noten ustedes que Juan es el último en escribir el Evangelio. Él lo escribe alrededor del año 95, muy cerquita del año 100. Todavía no saben los estudiosos exactamente en qué año, pero para no quedar mal con nadie, voy a decir que lo escribió del 95 al 100. Es decir, terminando el primer siglo, ¿cierto? ¿Qué día era para Juan el día del Señor? Vamos a ver lo que él dice. Juan, capítulo 20, versículo 1. Vuelve a repetir el hecho que el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la puerta. Un relato de lo que hacían las mujeres. Ahora, en el versículo 19, hay un texto que para muchos cristianos, este texto indica la primera reunión que tuvieron los discípulos el día domingo. Lean con calma estos pasajes. Yo quiero que veamos allí si realmente ellos estaban ese día domingo celebrando una reunión por la resurrección de Jesús, porque eso es lo que se argumenta hoy día. ¿Estaban celebrando o qué estaban haciendo? Vamos a leer el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día era ese? El domingo. Cuando llegó la noche del domingo, estando las puertas cerradas, o sea, esta era una reunión a puertas cerradas, noten, ¿qué más sigue diciendo? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Les pregunto, ¿estaban celebrando la resurrección de Jesús? Parece que ahí no nos habla de celebración, ¿verdad que sí?
Si ustedes miran todo el pasaje se van a dar cuenta perfectamente. Primero, tenían la puerta bien trancada. ¿Por qué tenían la puerta bien trancada? Por miedo a los judíos. ¿Estaban esperando la resurrección de Jesús? Estaban escondidos allí. No era una reunión así como la que tenemos nosotros aquí. La puerta está abierta, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. No, allí no. Aquí ustedes tienen miedo de algo. No, no tenemos miedo de nada. Ellos estaban allí escondidos por miedo. Y de pronto aparece Jesús. Si siguen leyendo lo que sigue, después se van a dar cuenta que ellos se asustaron de ver a Jesús. ¿Por qué? No creían en la resurrección de Jesús. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Ellos pensaban que era un fantasma que se les había aparecido. Noten, aquí dice cuando llegó la noche del primer día de la semana. De acuerdo a la forma de contar los días del pueblo de Dios, los días deben contarse de puesta de sol a puesta de sol. Por lo tanto, aquí estaban realmente ¿en qué tiempo? Estaban en lo que nosotros llamamos lunes. Sí, lo pueden notar. Ustedes ven, un estudio cuidadoso nos lleva a la conclusión de que esta no era la primera reunión por la alegría de que Cristo había resucitado. Al terminar el día, cuando ya estaban en las horas del día lunes, todavía ellos no creían que Jesús había resucitado. Todavía no se daban cuenta hasta que vieron a Jesús. Noten que este mensaje se da casi en el año 100. Si hubiese habido algún cambio, ¿ustedes creen que Juan no nos hubiese dicho, ya esto hay que cambiarlo? Él no dice absolutamente nada. Al contrario, hay otro texto, el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Pasa una semana. Había un discípulo que no estuvo en la semana anterior. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Es famoso. Tomás. Tomás, cuando le dijeron que habían visto a Jesús, que había resucitado a Jesús, él dijo, no. Yo no lo creo hasta cuando yo lo vea. Y no solo que lo vea, sino que también tengo que tocarlo. ¿Recuerdan? Es famoso ese relato. Miren lo que dice el relato en el versículo 26. En el versículo 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lo que quiero destacar de este versículo es que 8 días después, ¿de qué está hablando aquí? Del ciclo semanal. O sea, hay que seguir contando, eso es lo que está diciendo. El domingo por la noche, Jesús estuvo con nosotros, Tomás no estaba, pero 8 días después, y entonces nos dice cuenten. Y contando llegamos otra vez al domingo, que es el primer día de la semana. ¿Estaban reunidos ahora sí porque ya sabían que Jesús había resucitado? No estaban celebrando eso. Estaban ahora conversando con Tomás, contándole las buenas nuevas de la resurrección, pero no era una reunión de adoración por eso. Era tan solo para que Jesús se mostrara con Tomás. Noten, hermanos y amigos, 60 años después de la resurrección de Jesús, tenemos el registro de estas reuniones que no tienen nada que ver con la resurrección de Jesús como un día de adoración. Ni una sola mención o sugerencia a que el primer día de la semana sea un día de celebración de la resurrección de Jesús. En conclusión, ¿qué podemos decir? El domingo nuestro en el Nuevo Testamento
lo nombra como el primer día de la semana y nos confirma el ritmo semanal que venía desde la creación. Solo se presenta como el día en que resucitó Jesús. No le atribuyen ningún valor sagrado como lo tenía el séptimo día, el día sábado. Todo el primer siglo, es decir, hasta el año 100, la verdadera iglesia cristiana guardó ¿qué día? El día sábado. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que Juan dice. Faltan todavía 2 textos, pero el tiempo se me va muy rápido. Vamos a verlo. El siguiente texto lo vamos a ver en Hechos capítulo 27. Allí estaba la despedida del apóstol Pablo, se estaban en Troas. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Noten que ahí no dicen que estaban el primer día de la semana como acostumbraban. Algunos dicen, claro, pero era una fiesta religiosa porque estaban partiendo el pan. Y eso es la cena del Señor, una fiesta religiosa. Un momentito. Tenemos que ver cómo celebraban ellos esto de comer juntos. Tenemos que verlo, porque en el libro de Hechos nos dice, si ustedes recuerdan, capítulo 2, versículo 46, que esto lo hacían diariamente. Dice, perseveraban unánimes cada día partiendo el pan. Así es que no era algo que se hacía solo el primer día de la semana, sino se hacía ¿cuándo? Se hacía cada día. Por eso, un observador del domingo, este es un escritor eclesiástico, el doctor Augusto Niender, comenta lo siguiente acerca de este versículo. Él dice, el pasaje no es absolutamente convincente como evidencia de la observancia del domingo, porque la partida del apóstol era motivo para reunir la pequeña iglesia en una cena fraternal, aunque no fuese culto especial de domingo en ese caso. Ustedes ven, no era una celebración del domingo, sino era la despedida ¿de quién? La despedida del apóstol Pablo. Tengo la versión, la New English Bible. La tengo traducida al español, la Nueva Biblia Inglesa. Y allí es preparada por eruditos observadores del domingo. Y miren cómo ellos tradujeron este versículo. El sábado de noche, estando reunidos para partir el pan, Pablo, quien había de salir al día siguiente, les enseñaba y siguió hablando hasta la medianoche. Ahí es cuando se cayó uno de la ventana. ¿Recuerdan, Eutico? Lean el relato, lean el relato. Ustedes ven, observadores del día domingo nos traducen este texto de la manera correcta. El sábado en la noche. Es decir, la reunión fue ¿qué día? La reunión fue durante el sábado. Pero como estaba para irse Pablo, siguieron en la reunión. Y siguieron toda la tarde, y siguieron toda la noche, hasta la medianoche. Porque al otro día él tenía que irse. Esto nos está diciendo que fue cambiado el sábado como día de reposo al domingo. A mí me parece que no. Porque si una sola reunión celebrada el primer día de la semana es suficiente para decir que se cambió el día de reposo, escuchen bien lo que voy a decir. En el libro de Hechos vamos a encontrar 84 sábados en que el apóstol Pablo se reúne. En Antioquía de Pisidia se reúne 2 sábados. Ahí tienen los textos para los que están anotando. En Filipos se reúne 1 sábado. En Tesalónica se reúne 3 sábados. Y en Corinto se reúne 78 sábados. Si un texto es suficiente para decir que ese es el día de reposo, yo encuentro
que hay 84 veces en que se reúnen en el día sábado. Ustedes tienen que decidir cuál es el día del Señor con estas referencias. Nos queda un pasaje más. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Allí leemos: cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y algunos dicen: ve, aquí recogían la ofrenda en la reunión cada domingo. Claro, esa es la costumbre nuestra ahora. Tenemos reunión y entonces pedimos una ofrenda. Aquí el apóstol Pablo está diciendo otra cosa. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo diferente a como lo entendemos nosotros. Noten lo que dice la versión católica, Biblia de Jerusalén, del año 1975. Así lo tradujo: en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, atención, cada uno de vosotros reserve ¿dónde? En su casa lo que haya podido ahorrar para mandárselo a los hermanos de Jerusalén. Notan que este texto tampoco nos dice que el domingo es el día que hay que reposar. Es simplemente una ordenanza acerca de las ofrendas. Pero hay otra arista, hay otro lado que quiero que vean. Y este es el lado más importante. Las falsas religiones han adorado a los astros del firmamento. Todas las falsas religiones, todas las religiones que no obedecen a Dios, adoran los astros del firmamento. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios al pueblo de Israel le había dado una indicación, una orden y una advertencia muy clara. Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. El versículo 2 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. El versículo 3 dice: si han ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Qué es abominación para Dios? El adorar dioses ajenos, inclinarse delante de ellos. ¿Y a qué dioses nombra? Al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Estimados hermanos y amigos, nosotros hemos recibido una herencia. Los días de la semana que nosotros hoy día tenemos en nuestro calendario están basados ¿en qué? A ver, ayúdenme niños, ustedes que van a la escuela saben mejor que los adultos. Los días de la semana tienen su origen, el nombre de los días de la semana, tienen su origen en los astros del cielo, ¿verdad? El día lunes estaba dedicado en el Imperio Romano ¿a quién? A la luna, lunes. El día martes estaba dedicado ¿a quién? Pues ahí está el nombre, ¿cierto?, del planeta. Y el día miércoles, Mercurio. Y el día jueves, a Júpiter. Y el día viernes, a Venus. Y el día sábado, a Saturno. Y el día domingo, al Sol. Ah, ustedes dicen, pero ese no es el nombre que nosotros... Sí, a ver, ustedes que son más gringos. A ver, ayúdenme en inglés. ¿Cómo dice usted sábado en inglés? ¿A qué Dios pagano o a qué planeta estaba homenajeando?
a Saturno. Ustedes ven, en inglés se mantiene el nombre que le dieron los romanos. Y cuando se trata del día, atención, niños, ayúdenme. Y cuando se trata del día domingo, ¿cómo dicen ustedes? Tradúzcamelo al español. Sunday. Yo que soy tan malo para el inglés, todavía entiendo perfecto día del sol. ¿Lo entienden así ustedes? Ustedes ven. Dios no quiere que nosotros adoremos a ninguno de los planetas, ni al sol, ni a la luna, ni nada de eso. Saben ustedes, tenemos un ejemplo en la Biblia y quiero invitarlos a que vean el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel aparece el relato de lo que ocurrió en el templo de Dios. El templo de Dios fue dedicado para la adoración ¿de quién? De Jehová, de Dios. Y ese templo sufrió lo que Dios llama abominaciones. No vamos a leer todo, vamos a leer el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel muestra las abominaciones que se hacían en el templo que se había dedicado a la adoración a Dios. Dios mostró su desagrado en las prácticas, permitiendo que Israel fuese cautivo, que perdiera su territorio. En el versículo 16 nos dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿qué cosa? Adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Estimados hermanos y amigos, el adorar al sol para Dios es ¿qué cosa? Es abominación. Satanás logró llevar al pueblo de Israel, noten, esa era la iglesia de Dios. Llevó a llevar a la iglesia de Dios a adorar al sol. ¿No está relatando eso Ezequiel? ¿Cuál fue el siguiente acontecimiento que vio Ezequiel? Vamos al capítulo 9. Allí en el capítulo 9 quiero que leamos el versículo 4. Ustedes lean todo el relato después, pero por razones de tiempo tenemos que avanzar. El versículo 4 dice que Dios mandó un ángel y le dice que pase por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponga una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿No les suena parecido a lo que hemos estudiado en Apocalipsis? Dios poniendo un sello. De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes reciben este sello de Dios? Los que no querían participar de las abominaciones que se hacían en el templo. ¿No dice eso? Los que no participaban de la abominación que se hacía en la iglesia de Dios en ese tiempo. No querían hacer actos contrarios a la ley de Dios. Ustedes ven, estimados hermanos y amigos, cómo la historia se está repitiendo. El pueblo de Israel, como resultado de su desobediencia, fue llevado cautivo, perdió su territorio, perdieron como nación. Si yo les pregunto, ¿mencionan las Escrituras un cambio del día de descanso establecido por Dios para su iglesia? ¿Cuál sería su respuesta? Los que me dicen no están bien y los que me dicen no están mal. No, no están mal. Pero hay otra respuesta. Es verdad, no hay ningún cambio que Dios haya hecho en cuanto al día de adoración. Sigue siendo para Dios el día de adoración en la Biblia el séptimo día, el día sábado. Pero también la respuesta es que sí, Dios anuncia
¿quién pretendería hacer este cambio? ¿Y cómo lo lograría? ¿Para qué? Para que los cristianos sepamos. El problema está en que a veces no conocemos eso. Les invito a ir rápidamente a recordar esos anuncios de Dios. El primer anuncio, Daniel 7:25. Ya debiéramos conocer ese anuncio, ¿verdad? Allí el Señor le reveló a Daniel acerca del cuerno pequeño, que dijo que hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En este pasaje nosotros encontramos que iba a pensar hacer ¿qué cosa? A ver, ayúdenme, niños. Cambiar los tiempos y la ley. Parece que hemos visto un cambio en los tiempos, ¿verdad? Antes se decía que el séptimo día era sábado. Ahora se dice que el séptimo día es domingo. ¿No les parece que es un cambio? ¿Quién está detrás del cambio? Ustedes ya pueden tener la respuesta. ¿Quién dice la Biblia que lo haría? El cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? El anticristo. Ya hemos hablado de eso. Si hay alguno que no conoce lo que hemos hablado, le invitamos en la parte de la descripción ahí del video que está viendo, ahí aparecen los lugares donde puede ver los temas anteriores con relación a la marca de la bestia. Hay otro texto que quiero que recordemos, también ya lo hemos visto. Está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos dice el Señor cómo haría el cambio en sus leyes. ¿Cómo lo haría? Llevando a su iglesia ¿a qué? A la apostasía. ¿Qué hizo la iglesia cristiana con las leyes de Dios? Es bien sencillo. Los 10 mandamientos dados por Dios, ellos simplemente quitaron el segundo mandamiento. Y si usted le quita un mandamiento a los 10 que Dios dio, ¿cuánto le van a quedar? Le quedan 9. ¿Y entonces qué hicieron? El número 10 lo dividieron en 2. Y entonces ya se completaron los 10. ¿Pero eso es un cambio o no? Es un tremendo cambio para que algunos que tal vez no tienen en su mente lo que enseña la Biblia y lo que enseña el catecismo juntos, ahí se los pongo para que ustedes lo puedan ver y puedan detener allí un poco de tiempo y comparar. El mandamiento que dice no harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, etcétera, etcétera. Ese mandamiento fue eliminado. Por eso la iglesia cristiana tenía tantas imágenes. Me pueden dar todas las explicaciones que quieran, pero esto no es lo que el mandamiento de Dios dice. Y entonces dividieron el último, que habla de la codicia, y entonces dividieron en no codiciar la mujer del prójimo y después no codiciar los bienes ajenos. El mandamiento es uno solo, pero lo dividieron en 2. Pero el cambio más importante, ¿saben cuál es? El del sello de Dios. ¿Recuerdan que estudiamos el tema pasado? El sello de Dios está en el 4º mandamiento que dio Dios. El 4º mandamiento que dio Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como ellos quitaron el número 2, entonces corrieron todos los demás. Y el que era tercero, ahora quedó como segundo. Y el que era cuarto, ahora quedó como tercero. Y el tercero, ellos simplemente dicen que hay que santificar las fiestas. ¿Es eso lo que decía Dios? Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones.
En verdad, estimados hermanos, las advertencias de Dios son múltiples. Yo tan solo les voy a citar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde nos dice, así como antes hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Juan, podría citarles otros textos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, les dijo, miren, de nuestra iglesia van a salir, cuando yo me vaya van a salir lobos rapaces. Se van a levantar enseñando cosas perversas. Lean eso después, Hechos 20, 29. Pero quiero que vamos a Juan. ¿Y por qué quiero que vamos a Juan? Porque él es el último en escribir los libros de la Biblia. Él es el último. Cerca del año 100. Miren lo que él escribió. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Les pregunto, ¿el anticristo se iba a formar de dónde? ¿Entre los mahometanos? ¿Entre cualquier otra religión? La Biblia me dice que dejemos a las demás religiones tranquilas porque el anticristo es salido de la iglesia cristiana. ¿No es eso lo que dice? Si usted quiere creer otra cosa, yo no le puedo decir lo contrario. Pero la Biblia me dice que el anticristo sale del cristianismo. Todavía sigue la enseñanza de Juan, que ya la hemos tenido en el capítulo 13, que al final del tiempo, la iglesia cristiana que apostató es la que va a obligar a todo el mundo a adorar el falso día de reposo. Y ustedes todavía me dicen, ¿cómo esta mentira, cómo esta falsificación se hizo tan popular? Yo tengo muchos slides todavía que les puedo mostrar, pero déjenme resumir porque el tiempo va más rápido de lo que yo quiero. En el tiempo del Imperio Romano, la religión que se practicaba era la religión mitraísta. Esta era una religión que había venido desde las tierras de Babilonia, había pasado a los persas, la adoración al sol. El Imperio Romano adoraba al sol. ¿Recuerdan que hemos hablado de un emperador que se llama Constantino? Constantino era un adorador del sol. Él había aceptado esta religión, sus soldados eran de esta religión. Pero el cristianismo también estaba surgiendo y esta era la lucha entre dos religiones. Una que decía que hay que adorar al verdadero Dios y otra que decía que hay que adorar al sol. Y entonces Constantino dio un decreto. Por allá en el año 321 él dio un decreto en que, tal vez se los voy a mostrar. Aquí está el decreto dominical de Constantino. Él decretó que todos los jueces, todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen ¿cuándo? El venerable día del sol. Y sigue diciendo, empero que los labradores, la gente del campo atienda con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece que a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña, que aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Esta era una ley civil, no era una ley religiosa. El emperador romano pidiendo que se descanse, ¿qué día? El venerable día del sol.
pero este emperador se hizo cristiano. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de eso? Vayan a la historia les cuenta todo esto que yo les estoy mencionando. Y allí el emperador, cuando se hizo cristiano, de un momento a otro hizo a todos sus soldados cristianos. Los pasó de un lado a otro en un río y ya con eso los bautizó. Al otro lado ya eran cristianos. Pero ¿qué día y a quién adoraban ellos? Ellos adoraban al sol. Ahora, ¿recuerdan que este emperador dijo que la religión cristiana ahora era la iglesia o era la religión del imperio? También ya lo estudiamos. Él trató de mezclar las dos religiones. Y entonces comenzó diciendo, el día sábado es el reposo de los judíos y el día domingo es el día de celebración de el resto. Y así empezaron a mezclarse. Y yo les pregunto, ¿qué nos gusta más? ¿Estar sentados aquí en la iglesia o estar jugando allá afuera cuando no tenemos iglesia? Si le pregunto a los niños, ya sé lo que me van a decir. Y algunos grandes también, ¿verdad que sí? Se hace más agradable estar en la entretención. Eso fue lo que pasó. Y así fue cambiando. Y con el tiempo es la Iglesia Católica, y yo quiero mostrarles esto, en la Iglesia Católica la que va a cambiar la celebración del séptimo día como día de reposo a el día domingo como día de reposo. Noten, es la Iglesia Católica y no la Biblia la que enseña la observancia del domingo. Miren esta cita. Está en el Catecismo para los Conversos a la Iglesia Católica del año 1977. Guardamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién hizo el cambio? ¿La Biblia? No. La Iglesia Católica lo reconoce. Monseñor Segur también tiene una declaración interesante. Es curioso recordar que la observancia del domingo, que es el único principio del protestantismo, y ahí estamos los que nos llamamos evangélicos, no solo no tiene su base en la Biblia, sino que está en contradicción con las enseñanzas de la Biblia que requiere la observancia del día de reposo o sábado. Y termina diciendo, fue la Iglesia Católica la que, por autoridad que Jesús le dio, transfirió el descanso del sábado al domingo. ¿Quién hizo el cambio? ¿Les quedó claro? Tenemos que decidir a quién vamos a hacer caso. Yo quería mostrarles lo que la encíclica de el Papa Francisco habla, pero el tiempo ya se nos fue. Pero sí les voy a mostrar una lámina más. En esta lámina tenemos la imagen que prueba cómo de Babilonia viene la adoración al sol. Aquí en esta imagen nosotros tenemos el símbolo de Baal y la adoración al sol. Y ustedes pueden ver claramente ahí en el centro el símbolo, ¿verdad? Lo ven claramente. Miren el símbolo que tiene el líder de la Iglesia Católica en su tiara, en su sombrero que usa. Noten, no voy a hablar de la forma, que ya eso es símbolo del dios Dagón, pero sí ustedes notan que ahí tiene el signo de la adoración al sol. Se parece, ¿verdad? Les voy a mostrar una fotografía de un lugar que es donde se sienta la ramera del capítulo 17. ¿Recuerdan que también lo estudiamos?
Esta es una vista desde arriba. Si lo reconocen, ¿qué lugar es? Aquí es donde está la Basílica de San Pedro. Y pueden notar la figura que se hace o cómo lo hicieron. Allí está el símbolo ¿de qué? De la adoración al sol. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Estimados hermanos y amigos, ¿qué vamos a elegir? ¿Guardar los mandamientos de Dios o seguir la tradición de los hombres? Mateo 15:3. Jesús nos da una recomendación. ¿Por qué también vosotros, dice, quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? ¿Vamos a seguir las tradiciones o vamos a guardar el mandamiento de Dios? Los discípulos, que tampoco hicieron el cambio, ellos nos dicen en Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Les pregunto, ¿a quién deciden ustedes obedecer? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Oh, me alegro que hasta los niños levantan la mano. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, gracias porque en tu palabra se reafirma cuál es el día de adoración. Y quienes adoren en ese día van a recibir el sello del Dios vivo. A los que están adorando en otro día, Señor, ten misericordia de ellos y muéstrales con tu palabra. No que sigan la enseñanza que hemos dado aquí, que lo vean en tu palabra y que también puedan, iluminados por tu Espíritu, aceptar lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a adorarte en el séptimo día de la semana, el día sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.